¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro 8 Magazine, un 8 Magazine en el que vamos a tratar diversos temas. Vamos a lanzarnos hoy a conocer, por ejemplo, esa traducción que ha habido del Principito a el sanabrés, al idioma de Sanabria, a la lengua de Sanabria no oficial. Pero en cualquier caso no es solamente el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a continuar con nuestro ciclo de narradores orales, hoy concretamente con Fernando Martos, y además también nos vamos a lanzar al mundo de la moda porque la primera dama de Panamá ha vestido con un modelo de Ángel Iglesias, con un diseño de Ángel Iglesias de la empresa zamorana. Así que todos estos temas los vamos a tratar, además de lanzarnos también a conocer un poco más sobre la historia de Zamora, concretamente de Doña Urraca. Antes de nada, vamos a dar unas pinceladas de actualidad y vamos a irnos a La Josa, donde la Asociación de Vecinos ha cedido al Ayuntamiento los terrenos, excepto las edificaciones de La Josa, para los próximos 30 años. Así que vamos a conocerlo en nuestra sección Actualidad Municipal. Intervención en 14.000 metros cuadrados que se distribuirá en 3 zonas. En el entorno del campo de fútbol, la zona más cercana a Peñatrevinca, cuya puerta estará abierta tras la intervención, será un lugar acotado para la suelta de perros que contará con una fuente de agua potable para animales, árboles, mesas y elementos de entrenamientos para perros. La intervención más visual y de mayor aprovechamiento dentro de esta primera fase de intervención será la reconversión del campo de fútbol en una gran zona de esparcimiento, ¿vale? En la que vamos a contar con un sistema de riego por aspersión, la plantación de más de medio centenar de árboles de distintas especies, la colocación de numerosas mesas, bancos y también la habilitación de un pequeño parque infantil. En todo el perímetro se plantarán árboles frutales y por último se ampliará y acondicionará el espacio destinado a los huertos comunitarios. Un proyecto cuantificado en 96.000 euros que dará un cambio radical a este espacio vecinal de San José de Obrero. No hemos tenido la capacidad de poder mantenerla, entonces es un acuerdo, como él bien dice, histórico para todos nosotros y para la ciudad, que el ayuntamiento haya hecho una buena praxis y se haya sentado con nosotros y haya aceptado pues también nuestras propuestas de convertir este espacio en un espacio no solo para el barrio, sino para toda la ciudad. Para nosotros lo que es muy interesante pues es dejar de tener este erial que tenemos de campo de fútbol y que se convierta en una zona verde y que podamos usarla como un espacio comunitario para poder hacer distintas actividades. En un futuro se abre la posibilidad de actuar en otras zonas como los taludes o el muro, aunque lo más inmediato será comenzar con la licitación, adjudicar si es posible en agosto y poder contar con esta zona de esparcimiento a finales de septiembre. Y aprovechamos que estamos hablando de actualidad para también hablar de la actualidad del mundo del deporte. Rápidamente un repaso al Zamora Club de Fútbol con esa presentación. Ahí tienen a dos jugadores que son Javi Carbonell y Jaime Sancho. Jaime Sancho, recordemos que estuvo en el Zamora Club de Fútbol y ha vuelto este año para esta nueva aventura. Por otra parte, Javi Carbonell, como decimos, es delantero. Viene a una zona que necesitaba pólvora la temporada pasada y que este año en pretemporada y a priori parece que se ha cubierto con jugadores de primer nivel, como por ejemplo también Javier Eslava, con Farrell, que viene de la gimnástica segoviana, y ahora llega él, Javi Carbonell, que se ha sido presentado esta mañana y como vemos en el Sancho, y que ve esta competencia entre los delanteros de una manera sana. Bueno, eso será decisión del míster a la hora de poner los 11 en la liga, pero bueno, al final la competencia hace que todos estemos más enchufados, todos queramos ser mejores y las temporadas son muy largas, así que son muchos partidos, seguro que todos tendremos oportunidades y en mi caso pues hacer lo mejor posible, a mejorar cada día y a dar lo máximo al equipo. Jaime Sancho es el otro elegido, en este caso el otro presentado esta mañana, que como decimos vuelve a una segunda aventura con el Zamora Club de Fútbol. Cuando vino era sub-23 y ahora ya viene más maduro y eso mismo lo ha recalcado él en su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto rojiblanco. Jaime Sancho es ya un jugador más curtido, que igual es lo que me faltaba, coger confianza en mí, mis cualidades, y la verdad es que me fui de aquí porque creía que necesitaba espabilar y ahora vuelvo con mucha más confianza y con ganas de demostrar la apuesta que he recibido.
Esto es lo más cercano de lo que ha ocurrido hoy, pero también tenemos que hablar de ese inicio de la pretemporada que tuvo Zamora Club de Fútbol. Ahí lo vemos en el gimnasio, pues por ejemplo, a jugadores de la temporada pasada, como por ejemplo Quique Márquez, pues bueno, los nuevos futbolistas poniéndose a punto de nuevo para esta nueva temporada. Y ahí, en esa primera cita, es cuando escuchamos por primera vez, después de la temporada pasada, a Juan Sabas hablando del nuevo equipo, de sus sensaciones con esta nueva plantilla, que en teoría y a priori está montada para ocupar puestos de playoff de ascenso a segunda división. Es ambicioso. Lo que pasa es que la temporada pasada, en cuanto al juego, teníamos una idea, y este año la idea es continuar con el trabajo del año pasado y con la misma idea de juego. Así lo decía Juan Sabas. Esto va a ser lo mismo, queremos ser un equipo valiente, presionante arriba, llevando la iniciativa intentando llevar la iniciativa del juego y generar bastantes ocasiones de gol. El año pasado creo que se tuvo un nivel defensivo increíble, con 35 goles en contra, pero es verdad que marcamos creo que 44, entonces más 9 no te da para meterte en playoff. Este año, si tú consigues igualar la cifra de goles encajados o encajar menos y luego mete de 55 para arriba, ya son más 20, más 30, que te da la posibilidad de estar entre los puestos de arriba, claro. Ahora publicidad y volvemos. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a seguir tratando algunos temas que conciernen a la provincia de Zamora, y normalmente cuando estamos aquí siempre estamos hablando de potenciar la cultura, de potenciar nuestros puntos fuertes, y ahora vamos a viajar al norte de la provincia, concretamente a la comarca de Sanabria, donde se está trabajando también, pues eso, en promocionar lo que es su idiosincrasia, y para ello hoy vamos a hablar de esa lengua, el senabrés, que en este caso ha recibido un empujón muy fuerte y se ha traducido a esta lengua el clásico de Antoine de Saint-Exupéry, que es El Principito, que en este caso, y tenemos con nosotros a una de las personas que lo ha hecho posible, que es Daniel Boyano, pasa a ser El Principicu, ¿no? Sería. A partir de ahora le llamamos el Principico, por lo menos en Sanabria. Principico sería. El Principicu. Ah, Principicu, que lo tenemos aquí. Bueno, antes de nada, Daniel, ¿qué tal estás? ¿Cómo va el verano? Antes de lanzarnos directamente a hablar del libro. Bueno, estamos haciendo actividades de todo tipo, culturales y también ambientales. Y este libro es el resultado del trabajo de todo un invierno. Empezamos a final del verano pasado, entre Joan Lajo Martínez y yo, y con el apoyo de la editorial Desde Tuma, que nos hizo una propuesta interesante de colaboración en apoyar su trabajo editorial, y pues hemos estado trabajando unos meses con este resultado que presentamos aquí ahora mismo. ¿Por qué El Principito? El Principicu, en este caso, lo hemos traducido porque es una obra internacional, es una obra breve que puede llegar a mucha gente y es popular. Entonces, desde la editorial aposta por el Principicu y lo ha traducido en diferentes variantes de lenguas o dialectos minorizados de la península ibérica, pues antes de que desaparezcan, por lo menos para tenerlo por escrito, en caso de que estén amenazados estas variantes. Y la editorial pues apuesta por estas lenguas minorizadas, y el sanabrés era uno de los objetivos que tenía, y al final pues lo ha conseguido también. En este sentido, pues bueno, para empezar estamos hablando de una obra que es inmortal, en principio está pensada para los niños, pero para los adultos no queda, con todos los valores que transmite, no caduca en este sentido. Y hablabas de un tema importante, que es desde Tuma, pues bueno, que están intentando luchar por estas lenguas para que no mueran. Estamos hablando de senabrés, pero también lo han hecho con el cántabro, con el churro, diferentes. Muchas veces es esa riqueza lingüística que no nos damos cuenta muchas veces, la sociedad que tenemos y que sí que tenemos, y que precisamente pues estáis luchando por intentar recuperar
aquí en Sanabria y bueno, como se está viendo pues, desde esta editorial también en el resto de puntos del país. Sí, es una riqueza lingüística que forma parte de nuestro patrimonio inmaterial. En el caso de Sanabria o Senabria, pues el sanabrés o senabrés, mejor dicho, pues es igual de importante que otra parte de nuestro patrimonio inmaterial, como pueden ser las mascaradas, determinados festejos, y del patrimonio en general, como puede ser el propio lago de Sanabria, el bosque del Teisedelo o el castillo de Puebla de Sanabria. Todo ello conforma un conjunto patrimonial que nos genera una identidad en Sanabria y que debemos de cuidar y hacerlo nuestro. El senabrés, ¿cómo lo describirías como lengua? Una mezcla entre el zamorano, el castellano, el zamorano, el castellano y el gallego, ¿cómo lo describirías tú? Ese es uno de los tópicos con los que se suele presentar esta variante, es una variante de la lengua asturleonesa, y como lengua el asturleonés no es mezcla ni de gallego, ni de portugués, ni de castellano. Es un dialecto más, por así decirlo, del latín, que evolucionó igual que el castellano, el galaico portugués, y llegó a nuestros días con diferentes variantes porque no ha habido una homogeneización. Uno de ellos pues, es el sanabrés. Podría haber otra variante, por ejemplo, en el alistano, podemos tener otra variante en el bable de Asturias, podemos tener otra variante en el cabreirés, otras comarcas leonesas. Como no ha habido una homogeneización, pues se ha llegado a una gran riqueza, por otro lado, porque el propio asturleonés ha generado pues, variantes a veces diversas, pero con una gramática común, por supuesto, porque es la misma lengua, y con una gran riqueza. Y como curiosidad también, una variante muy destacada es el mirandés, que en este caso también es variante del asturleonés y es lengua oficial en Portugal, junto al portugués. En este sentido, lo que tenemos que pensar es que no son lenguas, no es el resultado de unión de lenguas, sino que es cómo ha evolucionado desde el pasado, que precisamente por esto también es su riqueza, ¿no? Por eso es patrimonio, porque es la evolución de distintas lenguas en el territorio, en este caso en Sanabria, ¿no? Es un poco la idea y también lo que queréis defender, pues escapando de los tópicos como el que estaba diciendo yo antes, ¿no? De mezcla entre el gallego, entre el bable, entre el castellano, pues intentar escapar de esos tópicos también es importante también que lo sepamos como sociedad. Sí, es una lengua, el asturleonés, que tiene la misma trayectoria que el gallego, el galaico portugués y que el castellano, y que existen además documentos históricos medievales escritos en lengua asturleonesa. Tampoco hay que investigar mucho. Luego, después del ingreso del Reino de León en la Corona de Castilla, aunque sigue existiendo el Reino de León, esta variante o esta lengua asturleonesa continuó hablándose por parte del pueblo, de la sociedad en general, de las personas de los diferentes pueblos, y evolucionó un poquito con diferentes variantes, que como decía antes, una de ellas es el sanabrés, pero que forma parte de una lengua única, que es el asturleonés. En este sentido, para hablar del sanabrés, no sé si podemos conocer también un poco pues, alguna construcción, algo que lo caracterice esta lengua. Pues esta lengua, si quieres conocerla en profundidad, existen multitud de diccionarios. Joan Lajo Martínez, que es la otra persona que ha trabajado en la traducción del Principicu, está elaborando además ahora un diccionario, yo creo que va a ser el más completo que existe. Además existen publicaciones por parte de Furmientu, periódicas, trimestrales, con su periódico el Yumbreiru. Y además, y muy importante, pues recientemente también Furmientu ha publicado Gramática en Sanabrés, que es la base principal que usamos a la hora de hacer estas traducciones o traducción de otros textos, o a veces que hacemos conversatorios o pequeños talleres en Sanabria, pues siempre desde que ha sido publicada esa obra de Furmientu pues lo tenemos como base. Es muy distinto en este sentido a la gramática, al castellano, que es la lengua que manejamos. Sí, existen diferentes variaciones, sobre todo en la escritura, pero bueno, también en las pronunciaciones, y diferentes evoluciones de letras, de palabras y de pronunciaciones, sobre todo en este caso. Y también decir que dentro del asturleonés existen muchas variaciones, como decía antes, y dentro del propio sanabrés
como en cada pueblo también a veces no existía una comunicación muy fluida entre diferentes localidades, pues también hay que destacar que hay palabras que varían dentro del propio senabrés. Sí, o sea, dependiendo de una zona o en otra, muchas veces la pronunciación, lo que dices, ¿no? Por supuesto, la pronunciación y palabras que como pues, a veces no existía una comunicación fluida entre diferentes pueblos, pues cada uno empezaba a usar un término y se quedaba ese término diferente al del pueblo de al lado. Pero en sí la gramática y el conjunto de la variante del asturleonés-senabrés es la misma, eso sí. Y eso pasa en todas las lenguas, no es... Sí, no es bueno, cuestión... que pasa incluso, quiero decir, dentro del propio castellano, pues esta palabra es de este pueblo, siempre lo hemos dicho aquí, como por ejemplo Zamora, las palabras cuzo, las palabras, pues bueno, en fin, al final lo que decimos y lo que llevamos recalcando desde el inicio de la entrevista, que no deja de ser riqueza en cualquier caso. Con el Principicu, ¿qué problemas os ha llevado? O sea, ¿qué complicaciones? ¿Cómo ha sido en general para vosotros hacer? Habéis dicho que ha sido el trabajo de 3 personas. Ha sido el trabajo de 2. ¿De 2? Lo he traducido junto a Joan Lajo Martínez y con el apoyo, por supuesto, de la editorial. La traducción la hemos hecho 2 personas y no nos ha resultado muy complicado. Joan es filólogo, tiene conocimientos profundos en diferentes idiomas y pues yo me he ocupado de la parte más popular, por así decirlo, de expresiones, de la parte más sanabresa, más del territorio como tal. Y entre los dos pues ha ido el trabajo bastante fluido, con parones algunas semanas por problemas ya, cuestiones personales, pero en sí el trabajo ha sido fácil y además muy enriquecedor porque nos ha servido a nosotros mismos para agilizar y para profundizar nuestros conocimientos sobre el senabrés en este caso. En este sentido, ¿ha sido una traducción literal o en algún caso pues también pues para mostrar, nos decías, por ejemplo, una expresión sanabresa para intentar pues por colarla por decirlo de alguna manera, pues os habéis escapado un poco del guión? Sí, ha habido algunas expresiones que hemos metido, pero en general ha sido bastante literal, aunque alguna expresión hemos metido para que la gente al leerlo lo sienta más suyo también. Y orgullosos del resultado del trabajo, ahora que lo tenemos ya aquí, que bueno, que lo podemos tocar, que podemos ya pues bueno, pasar sus páginas. ¿Habéis quedado orgullosos con cómo ha quedado el Principicu? Sí, el resultado es muy bueno, lo tenemos aquí ahora mismo y esperemos que se pueda distribuir bien y sobre todo conseguir que llegue al mayor número de personas interesadas posible. Nuestro objetivo también, aparte de hacer presentaciones, diferentes charlas, es trabajar con centros educativos de Sanabria, en este caso, y que las niñas, los niños pues puedan empezar a trabajar con textos en senabrés, que ya lo hacen con palabras, ya lo hacen con diferentes ejercicios, pero puedan profundizar un poquito más con un libro íntegro en senabrés. Se presenta el próximo 23 de agosto, va a ser cuando vea la luz, por decirlo de alguna manera, y va a ser en la localidad de Galende, en Sanabria. Bueno, imagino que esperando a ese momento, ¿cómo esperáis esta presentación? Pues va a ser una presentación muy popular también, en una era del pueblo de Galende, dentro de la agenda del verano cultural, y estará pues el representante de la editorial, Joan Martínez Lajo, y yo. Y bueno, creo que va a ser bastante interesante y sobre todo cercano con todas las personas que participen. Además, el municipio de Galende tiene diferentes localidades como San Martín, como Riballago, como Vigo de Sanabria, en las cuales todavía el senabrés pues mantiene cierta popularidad, cierta viveza. Y esperemos que vengan también personas que todavía utilizan el senabrés, aunque sea en sus espacios domésticos. En ese sentido, ¿os habéis sentido apoyados un poco por el pueblo sanabrés precisamente para darle este espaldarazo a la lengua? Sí, en este caso en Sanabria todo lo que sea propio de la comarca la gente lo siente muy suyo. En ocasiones, aunque hay pocas personas que conozcan la lengua en profundidad, el senabrés, hay otras que lo sienten o lo quieren conocer, quieren acercarse porque, como comentaba antes, saben que forma parte de su identidad, que ha sido la lengua hablada durante siglos y exceptuando las últimas décadas es lo que han hablado pues, todos sus antepasados y es algo ya no solo como uso cotidiano, que es complicado a día de hoy, sino como que forma parte de tu cultura y que quieres pues, tener todas las publicaciones, toda la información que salga sobre esta lengua como algo que forma parte de tu cultura, de tu identidad como tal. Claro, que al final es luchar por tu territorio, es otra manera de hacerlo y es una de las actividades, es solamente pues, una de las partes que realizáis desde Crío Sanabria. Entiendo que, pues, bueno,
no deja de ser luchar por la identidad, no deja de ser luchar por las tradiciones, pero no es solamente, es solamente una de las patas de todo el trabajo que hacéis, porque estoy pensando, y lo has mencionado de hecho antes, en la recuperación y en la promoción también, por ejemplo, de las mascaradas, desde el punto de vista cultural, pues bueno, no deja de ser. ¿Cómo va en este sentido Crío Sanabria? Pues en este caso, en Crío Sanabria, concretamente con el Senabrés, hemos hecho diferentes trabajos. Este apoyo, por así decirlo, es el último, pero hemos realizado murales para que la gente lo vea, haga sus fotos y se difundan por redes sociales. Hemos trabajado en la elaboración de mapas con toponimia original en Sanabrés. Hemos realizado publicaciones en las que parte de las publicaciones están en Senabrés, algunos talleres y charlas, como comentaba antes. Hemos creado el Observatorio de Lenguas Minorizadas de Sanabria, porque hay que recordar también que en la parte de Alta Sanabria la lengua materna, por así decirlo, es el gallego. El sanabrés ocupa 2/3 de la comarca aproximadamente y 1/3 de la comarca es gallego con diferentes variantes dentro de Alta Sanabria. Qué curioso que no siguen claro, que siempre nosotros tenemos las fronteras dibujadas, pero claro, no es lo mismo, el idioma no sigue las fronteras como tal, ¿no? No sigue las fronteras y muchas veces pues está asociado a divisiones orográficas, por así decirlo, o a puertos de montaña, y se quedaban ahí ancladas las lenguas con diferentes luego flujos lingüísticos que había. Pero en este caso Sanabria, pues más o menos 2/3 de la comarca hablan o hablaban, o su lengua materna es el senabrés, y 1/3 es el gallego, también con diferentes variantes. Y luego, por otra parte, otras actividades que estamos haciendo desde Crío Sanabria, pues últimamente estamos potenciando las mascaradas, las que ya estaban creadas, las apoyamos como podemos, no necesitan mucha ayuda porque ya gozan de buen estado de salud, en Vigo de Sanabria, en San Martín de Castañeda, Las Bisparras y Talanqueira. Y luego, bueno, hemos apoyado otros grupos como los Bisparros de Triufé. Recientemente hemos colaborado también en la recuperación de los caretos de Rionor, del barrio de arriba, del lado español. Y ahora estamos trabajando en la investigación y creando un grupo también con personas del pueblo de Lobeznos de Sanabria para recuperar la danza del paloteo y su personaje principal enmascarado, que era el birria, se denomina. O sea que todavía estamos en la parte de la recuperación de las mascaradas. Todavía hay mascaradas que no se han recuperado como tal. El principal problema es que falta gente. Claro, ¿no? La gente mayor también que tenía información, pues cada vez hay menos. Y luego, pues al final, para intentar recuperar una mascarada de un determinado pueblo, tienes que contar la base con las personas de ese pueblo, si las hay, y luego pues siempre tienes que contar con personas de pueblos cercanos, porque si no, no sale un número mínimo para hacer una representación digna de las mascaradas. Has dicho, por ejemplo, que bueno, que también en algunos casos falta gente mayor. En este sentido también entiendo que sobre todo con el tema de las mascaradas es muy importante porque es tradición oral, ¿no? No es tan fácil como llegar, coger un texto, esto era así. No, en este sentido, pues esa labor de investigación se complica, ¿no? Y tiene que ser, pues bueno, pues tocando mucho de manera muy popular, ¿no? Llamando a las puertas, conociendo, preguntando a la gente, que bueno, que imagino que también será agradecido desde vuestra asociación. Sí, en el caso de recuperación de tradiciones que se han perdido hace varias décadas, en primer lugar, cuando preguntas a gente pues, de edad media, de 60 o 70, pues muchas veces te dicen que ni siquiera existía o que como muchos a ellos se lo han contado, o que no era algo propio del pueblo. Pero si te vas a personas más mayores, ya que rondan los 90, los 80, sí que consigues sacar información. Normalmente lo que ocurre cuando empiezas una entrevista, que en el caso de las mascaradas la tenemos ya estructurada para hacerla más o menos igual en todos los pueblos, con las preguntas ordenadas y demás, lo que te suelen decir es que no había nada porque no valoran, no saben, no le dan valor a aquello de lo que disfrutaban, de aquellas rituales de mascaradas que hacían en su día, en este caso. Pero cuando profundizas un poco más o coges confianza, pues igual ya te empiezan a decir, pues sí, salían unas personas con unos chocallos o se ponían unos farrapos en la cara y empiezas a tirar del hilo y al final había una mascarada con todos los elementos propios de las mascaradas. Y esta información, si hay suerte, pues a veces se puede complementar con alguna noticia de prensa, se puede complementar con algún cuadro que alguien pintó, con alguna fotografía en casos excepcionales o con documentos de la Iglesia, porque como muchos casos fueron prohibidas por la Iglesia, sale descrito un poco lo que prohibía la propia Iglesia. Entonces ahora nos ha servido alguna información para recuperarla. Para recuperarla, que vaya paradoja, ¿no? Sí. Entiendo que también tiene que ser complicado desde el punto de vista de la imagen, ¿no? O sea,
Muchas veces, pues bueno, sí, un recorte de prensa puede dar un poco más una imagen, pero también, pues a veces con la descripción eso ya yo lo veo un poco más difícil, pero bueno, también tiene que tener ese punto hasta casi creativo, ¿no? Con las descripciones normalmente lo que yo suelo hacer es hacerle un dibujo según lo que me va diciendo, se lo enseño, esto era así, no, eso así no, en la cara eso así no, en la mano era de otra manera, más pequeño, de hierro, de madera, y lo voy adaptando hasta que me dicen, bueno, eso se parece bastante. Hablamos de otros temas, porque quiero decir, como digo, tenéis una labor muy transversal, contáis mucho con los chavales, ¿no? En este sentido lo hemos visto, por ejemplo, con el Principicu, pues bueno, también para que ya desde pequeños conozcan la cultura, conozcan sus raíces, conozcan cómo ha sido Sanabria. Habéis dicho de diferentes iniciativas muchas veces, pues eso, poniendo el foco en los más pequeños, ¿no? Sí, hacemos trabajos con diferentes centros educativos, principalmente con el Colegio del Puente de Sanabria, en Monte Gándara, en el caso de la lengua, pero también en otros aspectos como pues, educación ambiental o educación cultural en general de Sanabria. Y luego a veces también pues, aprovechamos algún verano cultural o aprovechamos grupos de personas que vienen en determinados momentos a la comarca para también trabajar con ellos, porque también quieren conocer lo que formaba parte de sus antepasados y de su cultura como tal. Elaboración de documentales audiovisuales también los habéis hecho a lo largo de todo lo que habéis hecho, ¿no? Sí, hemos realizado pues, diferentes audiovisuales de manera amateur, porque no tenemos tampoco conocimientos muy profundos, y sobre todo sí que hemos colaborado pues, con diferentes televisiones o productoras audiovisuales en conseguirles informantes, en la producción, en encontrar lugares donde grabar adecuados, incluso en videoclips de diferentes grupos de música que también han apostado por la lengua sanabresa, por el patrimonio cultural en general de Sanabria. ¿Y desde cuándo lleva operando Crio Sanabria? Pues aproximadamente 10 años. 10 años. Oye, aunque pues, anteriormente ya realizamos actividades de manera quizás más desorganizada, pero sí, unos 10 años. Bueno, pues todo lo que estamos hablando en 10 años, imagino que motivo de orgullo, porque lo que me estás diciendo todo, o sea, todas las diferentes actividades, más que claro que no solamente hacerlas, hay que pensarlas, todo lleva un proceso. Bueno, imagino que estaréis orgullosos de vuestro trabajo hasta el momento. Sí, es un trabajo intenso, gratificante, a veces al borde del caos, pero al final bueno, va saliendo para adelante, unas personas ayudan con una cosa, otras con otra. Hay que recordar que todo lo hacemos de manera voluntaria y en nuestro tiempo libre. Eso complica mucho más la realización de las actividades, pero bueno, conseguimos sacarlas poco a poco adelante y bueno, pensamos que continuaremos un tiempo más así. Habéis contribuido durante todo este tiempo, a lo largo de estos 10 años, que bueno, que como digo, es muy poco tiempo para todo lo que habéis hecho, pero es ya tiempo un poco para hacer un poco de balance. Y en este sentido, ¿creéis que habéis contribuido pues, posiblemente a que gente incluso que tenía sus raíces haya podido volver, o incluso que Sanabria haya sido una tierra más de acogida también para todas las personas que quieran vivir y precisamente pues eso, apostar por una cultura tan rica como es la sanabresa? Sí, en origen se crearon una serie de encuentros también para recibir a personas que iban llegando a la zona o para, digamos, incluir a las personas que habían llegado ya por su cuenta. Y sí que se ha creado pues, un grupo bastante amplio dentro de la asociación, incluso de personas que no son originarias de la comarca, pero que sí que tienen muchísimo interés en saber cómo se vivía, cómo se hablaba, qué se celebraba. Y en la actualidad esas personas casi son el motor de la asociación, junto a otras que son propias de la comarca, pero muchas de las que han llegado en los últimos años tienen un interés especial en recuperar todas estas cuestiones. Al final demostrando que Sanabria es una tierra que acoge, ¿no? Sí, por supuesto, y que es necesario que vengan personas, porque como sabéis estamos dentro de la España vaciada y necesitamos que vengan contra más personas mejor a día de hoy. De cara al futuro, ¿qué objetivos os marcáis o continuar, quiero decir, también un poco como lo estáis haciendo hasta ahora? No sé si tenéis algo pues, más tangible, algo concreto, algún proyecto, que también que se pueda decir, que muchas veces pues, mejor que se mantenga una sorpresa, pero en cualquier caso, ¿qué nos puedes contar? No, en nuestro caso no tenemos nada que no se pueda decir. El año que viene continuaremos
con las actividades de educación ambiental que solemos hacer, limpieza de caminos, repoblaciones con especies autóctonas, campañas para reducir los incendios o algunas especies amenazadas de nuestros entornos, más o menos lo que venimos haciendo hasta ahora. A veces cambiamos de ubicaciones. Y luego también en cuanto a la parte cultural, pues como objetivo principal y así a corto plazo, comentaba antes que tenemos en marcha la recuperación de la danza del paloteo de Lobeznes de Sanabria junto a Elvirria, que era pues, el personaje que estaba dentro de esta danza enmascarado como tal. Bueno, pues ha sido un placer de tenerte con nosotros, Dani, y para empezar, de entrada, enhorabuena por haber conseguido, pues bueno, darle este empujón, este espaldarazo, como decíamos, a la lengua sanabresa con el Principicu, con esta obra tan de Saint-Exupéry, que como decimos es tan universal, lo puede leer cualquier persona. Y no sé si quieres mandarle un mensaje a los zamoranos y a los sanabreses también que nos estén viendo a través de la televisión. Pues nada, comentar que a partir de este mes de julio de 2025 ya se puede adquirir el Principico. ¿Cómo lo podemos adquirir? Pues en la página de la editorial o también en algunas librerías de Zamora y en la librería El Matadero de Puebla de Sanabria de momento. Bueno, pues ya lo saben los zamoranos, ahí tienen el Principicu, esta magnífica obra que han realizado desde Crío Sanabria. Lo tenemos ahí ya perfectamente, el Principicu de Antón de Saint-Exupéry. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a publicidad un momento, pero muy poquito tiempo, y tenemos que volver con más contenidos aquí en la 8 Zamora. Esperen y volvemos en unos momentos. Pues ya estamos de vuelta en nuestro magazine, en nuestro 8 Magazine, y ahora vamos a meternos de lleno en el mundo de la moda. Y es que también cuando estamos aquí en Zamora y vemos, independientemente hablamos de moda o de lo que sea, cuando vemos que nuestras empresas, que nuestra gente, que nuestro talento triunfa, es algo que nos hace orgullosos y es precisamente de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de que Ángel Iglesias ha sobrepasado las fronteras y ha llegado directamente a las más altas cunas de Panamá. La primera dama, Maricel de Molino, ha lucido un diseño firmado, como decimos, por la marca zamorana, y estamos con una representante de Ángel Iglesias, con la diseñadora Elena Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy contenta, la verdad, y bueno, y a la par sorprendida, ¿sabes? Sí. Suena raro incluso, ¿no? Sí, sabes, la verdad es que ha sido fortuito, de decirlo. Bueno, a través de todas las multimarcas de España que vendemos, pues la primera dama de Panamá acudió a una multimarca en Madrid y ha adquirido este modelo, que la verdad es que estamos encantados. Es un bestseller nuestro, hemos de reconocerlo, y le queda como un guante. Y bueno, pues muy contentos, muy felices de que hayamos traspasado fronteras y ser representantes de la moda española en un país como Panamá. Has dicho que ha sido a través de multimarca. ¿Cómo es en este sentido? ¿Cómo llega un producto vuestro directamente pues eso, al mercado internacional para que...? Bueno, nosotros tenemos dos canales. Un canal es la propia web de Ángel Iglesias, en la cual cualquier persona puede adquirir nuestros modelos, tanto nacional como internacional. Y luego, por otro lado, tenemos los canales de las tiendas multimarca, las tiendas de toda la vida especializadas en moda. En este caso es moda para evento, pero bueno, las tiendas pueden ser o especializadas solo de evento o que tengan parte de vestir y parte de calle. En este caso, la primera dama acudió a España a acompañar a su marido y aprovechó para irse de compras, y bueno, en una de las tiendas que vendemos en Madrid optó por uno de nuestros modelos, y de esa manera hemos traspasado fronteras. La pregunta es obligada, ¿cómo os enterasteis de que...? Pues nos hemos enterado por las propias redes. ¿Las redes? Sí. Al final las redes cruzan fronteras. Entonces ella misma y los periódicos de Panamá, tratándose de un evento que era importante para el país, lo han retransmitido en vía directo, y así como ella misma también ha puesto varias imágenes de ese día. Y bueno, pues tanto por la prensa de allí como por sus propias cuentas hemos podido ver imágenes de fotografías y hay hasta un vídeo
de 10 minutos, de cómo se baja del coche, de cómo luce, cómo cruza la pasarela y llega, ¿sabes?, a la Asamblea Nacional, que es donde presenta el vestido acompañando a su marido. Claro, además es que cuando estamos hablando de, pues de este tipo de personas, cuando llegamos pues bueno, estamos hablando de la primera dama, una de las primeras cosas que se hablan cuando es de la forma de vestir, ¿no? Y es en lo que se fija, o sea, que quiero decir, en ese sentido es esa doble victoria, ¿no? No solamente porque sea un personaje de relevancia, sino que es un personaje de relevancia al que se le examina, sobre todo la vestimenta. Totalmente de acuerdo, y yo creo además que ha elegido, desde mi punto de vista, un vestido que sienta como un guante y que lo que irradia es sencillez y elegancia. Para un momento importante para su pareja y demás, entonces para acompañarlo creo que ha acertado plenamente. Tanto en el color como en el formato de la prenda le queda impecable, así que encantados de haber podido formar parte de ese momento que es bastante importante para ellos. ¿Esperabas que un bestseller de los vuestros fuera lo que llegara a...? Porque normalmente, quiero decir, precisamente es ropa normalmente, entiendo que es ropa la que visten ellos que normalmente es difícil de encontrar, ¿no? Pero en este sentido, ¿te ha sorprendido que fuera un bestseller de toda la ropa que podríais ofertarle? A ver, yo creo que al final es cierto que este tipo de figuras están tendiendo a intentar utilizar la ropa, independientemente de que en este caso haya cruzado una frontera y sea ropa española, que en muchos casos, por ejemplo, yo que sé, la Casa Real española, o hablando de este tipo de personajes o embajadores o lo que sea, intentan siempre utilizar ropa del propio país y al final lo que hacen es darle valor a Moda España, a lo hecho en España, ¿sabes? Pero al final yo creo que representa que lo que quieren al final es normalizar su manera de vestir, a no ser que tengan una cena de gala y entonces en ese caso si se ponen en manos de personas que le hagan una prenda perfecta y a medida, pero si no, si vemos incluso a la reina Leticia y demás, es muy pro de la moda española y realmente lo que hace es utilizar modelos de marcas españolas que luego lo que consigue es viralizarlas. Quizás es al contrario, ella lo que consigue es viralizar esas prendas de esas marcas y demás, pero al final yo entiendo que este tipo de personas están tendiendo a coger una ropa cotidiana para el día a día o para un tipo de acto de día. Luego para una cena de noche, que sí, que se vayan a, yo qué sé, ¿sabes?, a Palacio de Buckingham o lo que sea, pues entiendo que tienen que ir, ¿sabes? Pero si no, eso es, esa etiqueta y de esas maneras. Pero si no, me parece que están tendiendo a normalizar la moda y que creo que es algo que está muy bien para que se vea que da igual de qué tipo de cuna nazcas y dónde te establezcas, pero que la ropa de España, en ese caso, hecho en España, o en este caso hecho en Zamora, Castilla y León, vale para cualquier tipo de persona y cualquier evento, siempre y cuando lo adaptes a tu perfil, a tu manera de vestir y de ser. Me parece súper fascinante, sobre todo cómo lo contáis los que entendéis, pero sobre todo cómo habla la ropa, ¿no? En este sentido, como lo estabas diciendo antes, de ahora están tendiendo un poco, pues bueno, a casi democratizar en este sentido la moda, un rollo, pues eso, más pegado a la ciudadanía, al producto. Eso es increíble cómo habla. Lo has expresado perfectamente y a mí me parece algo muy importante, ¿sabes? Porque al final tendemos a sentirnos más identificados con este tipo de personas al final, si no es que parece que viven en otro mundo y bueno, o sea, está muy bien además, que cualquier persona vea que cualquiera puede llevar este tipo de prenda y son prendas que bueno, que obviamente es un slow fashion, es un made in Spain, es un hecho en España, en este caso incluso hecho en Zamora. Qué bien suena, ¿eh? ¿Sabes? Entonces es una moda artesana, ¿sabes? Entonces es incomparable con el fast fashion, incomparable con esos precios, pero también hay que entender que tiene por detrás un todo, y un todo en mayúsculas, quiere decir, o sea, se da trabajo al círculo de alrededor, es un kilómetro cero, ¿sabes? Tiene sostenibilidad en ese sentido y al final tiene un valor añadido, todo eso le da un valor añadido a la ropa, ¿sabes? Entonces a mí me parece que es un suma y suma y suma y suma. En este sentido, y continuando hablando de Maricel de Molino, de la primera dama de Panamá,
¿Crees que también sirve como un impulso en este sentido para que este tipo de personajes, quiero decir, porque muchas veces se fijan, entiendo que también hay esa retroalimentación entre Sí. estos personajes que digan, pues mira, Ángel Iglesias me llama la atención, pues que quiero decir que este nuevo mercado, por llamarlo de alguna manera, pues que se expanda? Hombre, yo creo que sí. Al final, quieras que no, ella está dando visibilidad a una prenda en Sudamérica. Es un mercado realmente al que nosotros ahora mismo no llegamos. Está claro que estamos viendo en las redes o a través de los diferentes sistemas que hay hoy en día en Internet que estamos teniendo una serie de feedback de gente que no nos conocía hasta ahora, ¿sabes? El que en sus propias redes aparezca nuestro nombre, o sea, la marca Ángel Iglesias, eso está claro, que tiene un feedback y que al final es un personaje público en el que, como bien dices, se fijan unos y otros, obviamente, tanto la propia, me da igual, primeras damas, realezas y demás, como los propios estilistas, que en muchos casos son los estilistas de muchas de esas figuras a las que realmente hay que acceder. A eso me refería más, a esa parte que entiendo que también de todo lo que se expandirá hacia el continente, pero era precisamente pues eso, esos estilistas, conquistar, que eso es muy importante, ¿no? En este sentido. Es bastante importante y bastante difícil. Y bastante difícil, ¿no? Porque quiero decir, esto es como se dice, ¿no? Lo importante es meter la cabeza, Sí, ¿no? eso es, sí, eso es. Así que bueno, es una nueva dirección que hay que intentar estudiar y que estamos en ello, ¿sabes? Llegar a esos estilistas. Y a esas celebridades, al final, que es de lo que se trata. Y a esas celebridades, exactamente. ¿Qué tal estáis ahora en Ángel Iglesias? Bueno, antes de nada vamos a hablar pues, de esos premios de la moda a nivel nacional en los que habéis estado. Segunda edición, me estabas comentando. Sí, eso es la segunda edición de los premios de la Academia de la Moda Española. Y bueno, ha sido inesperado por un lado, porque hemos ido de la mano del proyecto Uniendo Moda con la Junta de Castilla y León, entonces esa invitación que nos hicieron a varios representantes de Castilla y León, pues ha sido increíble. De Zamora fuimos Ángel Iglesias y Marae y bueno, es inexplicable estar allí, vivir todo eso desde dentro, pues obviamente es súper emocionante. Hemos compartido pues estar tanto en el hall como en el propio teatro con gente a las que admiramos, obviamente, con gente, ¿sabes? Ha habido, por ejemplo, el premio de honor para Roberto Berino con 50 años de trayectoria, que a mí me parece increíble. Mi padre lo conoció, nosotros este año hacemos de hecho 50 años también. Y bueno, ves gente de los inicios, de aquel momento y demás, que me parece muy emotivo y bueno, que se premie el talento, que al final se premie el talento de la moda y que se le dé un valor a la moda que hasta ahora quizás no se le estaba dando, es súper importante, ¿sabes? Allí ha habido premios, pues por ejemplo, al embajador de la moda española, que se le han dado al director de Flash Moda, a Jesús María, y me parece una pasada, o también le han dado un premio al Museo del Traje, que también, pues para que muestre precisamente todo lo que se ha hecho en la moda española a lo largo de los siglos, ¿sabes? Hasta hoy, y entonces es una manera de mostrar todo eso. Me parece una pasada. La mejor colección a Teresa Hale, que, o sea, en todos los casos creo que es increíble poder estar allí, poder compartir esto con toda esa gente y bueno, y aprender. Al final también se aprende y la Junta de Castilla y León, la COE, creo que han hecho un esfuerzo tremendo porque estemos allí. De hecho, en el hall había una especie de showroom donde se nos mencionaba, donde hemos podido ver parte de nuestros propios desfiles. Yo hace poquito acudí a Teler Couture, que es otra de las pasarelas de la moda nupcial y de ceremonia. Y en ese hall pude ver mi propio desfile en una pantalla enorme. Entonces, bueno... orgullosa del trabajo que habéis realizado y hasta dónde habéis llegado. Dices que ahora se está poniendo más de relieve en este sentido el mundo de la moda. ¿Estamos en el mejor momento? No sé si estamos en el mejor momento, pero creo que se empieza a dar un valor que hasta ahora no se le estaba dando. Y la moda tiene un tejido por detrás brutal, o sea... da muchísimos puestos de empleo y hay mucha moda
que está intentando hacerse en España, que es verdad que, bueno, pues durante mucho tiempo ha habido muchas marcas que han salido fuera y demás, pero hay otra serie de marcas que están que estamos intentando producir todo en España, o nosotros en Zamora, todavía más difícil, pero me parece que es una cosa muy, muy importante, y entonces estos premios lo que están dando en valor es todo eso que te estoy contando, que sostenibilidad en algunos casos, artesanía Antes en primeraba otro. quizá más el resultado final, ¿no? Y ahora Claro. es más todo el proceso, Todo el proceso, ¿sabes? desde el punto de vista empresarial también. Claro, están intentando premiar a todos los esfuerzos en diferentes sentidos, ¿sabes? Te están premiando a la gente que es artesana, nosotros somos artesanos, están premiando a la gente que es sostenible, que están intentando meter tejidos sostenibles, crear tejidos sostenibles, están premiando a los nuevos talentos, que la gente viene pisando fuerte y es impresionante todo lo que hace la gente que se acaba de formar. Entonces, realmente, que la propia Academia de la Moda Española, a través de Televisión Española también, y todos hayan hecho una serie de colaboraciones y estén dando en valor todo esto, es impresionante. La gala se retransmitió en directo en Televisión Española, entonces es verdad que al final darle este valor a la moda, pues nos enorgullece. Al final todos somos parte de ella. ¿Sabes? Muy interesante, muy bonito. Y ya lo que os habéis llevado, que dices que habéis podido también un poco aprender, en este sentido, desde el punto de vista creativo, ha sido más desde el punto de vista, pues eso, lo que estábamos hablando, más empresarial, o de todas las maneras, porque claro, porque es que también antes me has hablado casi como una fan, diciendo, es que aquí he conocido... Es claro. que, o sea, nosotros somos una empresa chiquitita y bueno, llevamos muchos años, llevamos 50 años y vendemos en muchas tiendas en España, estamos intentando exportar, tenemos nuestro canal, como te digo, de la web y demás, pero realmente estás con gente que cuando entiendes de moda y ves lo que hacen, alucinas, dices, madre mía, es que esto que acaba de hacer, ¿sabes? Es increíble, es igual que si pones a un arquitecto con, ¿sabes? Con Calatrava, con quien sea, que está empezando y dices, madre mía, pues en este sentido, ¿sabes? Allí estar con genios es impresionante. Y ver en el propio, bueno, pues en el propio teatro lo que presentaban las celebrities, las personas que acompañaban vestidos de diferentes diseñadores, pues claro, cuando te fijas en las cosas dices, esto es una obra de arte. Y bueno, y luego por otro lado, estar con esa gente, poder darles la enhorabuena, poder presentarte, poder hacer sinergias, que al final me parece que ahora estamos en un momento muy interesante para hacer sinergias, pues todo eso es muy enriquecedor. Tuvimos una fiesta final en el Gavana, que ya era un poquito, pues eso, más distendida, y por allí podías encontrarte con cualquiera y poder decir, pues yo vengo de Ángel Iglesias, soy de Zamora, encantada, ¿sabes? Si algún contacto, algún cambio de teléfonos, de Instagram, de cosas de estas, pues obviamente siempre viene bien. Sí, que da la sensación muchas veces de que es un ambiente distendido, no es para disfrutar, ¿no? Estáis trabajando. Es un networking, claro, o sea, al final, el que estés en una fiesta distendida estás, y con gente rodeada de moda, al final de lo que se habla es de moda, ¿sabes? Porque, bueno, pues estás hablando de un elogio, me ha encantado tu vestido, me encanta tu manera de proceder, de comunicar, o sea, realmente al final se aprende de todo, ¿sabes? De diseño, de patronaje, de empresa, de comunicación, al final una empresa de moda como otra cualquiera, vamos, es una suma de cosas. Entonces es muy interesante. Claro, ¿no? Y además, y volviendo un poco a lo que estaba diciendo al inicio, cuenta con todo lo que es necesario para triunfar en este mundo. Es muy difícil, como estás diciendo, pues todo lo que hay que hacer, que no solamente, obviamente, que hay que tener la materia prima y todos pensamos, pues bueno, haces el diseño y triunfa. No, estamos viendo pues todo el trabajo que hay detrás y en este sentido, pues da un poco más incluso de valor a que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, que la primera dama de Panamá pues lleve un diseño de Ángel Iglesias, pues es el resultado no solamente del primer trabajo, sino pues bueno, de todo lo que habéis apostando por una imagen de marca que bueno, que en este sentido pues como zamoranos pues nos enorgullece a todos. Pues muchas gracias, la verdad es que nos encanta ver que, bueno, que todo el esfuerzo que hay por detrás, que es muchísimo, tenga un resultado
y este año está siendo un año increíble para nosotros. Como te comentaba hace un poco, es nuestro 50 aniversario. 50 años. 50 años. Mi hermano y yo, Miguel y yo, continuamos con la marca de mi padre. Nuestro padre falleció hace 6 años y bueno, fue un punto complicado para nosotros para conseguir mantener y seguir y demás. Y llegar a estos 50 años con la segunda generación y con todo lo que ha acontecido, ¿sabes? Pues estamos emocionados. Hemos presentado, como te digo, también este año la colección en Atelier Couture, que es pues una de las más importantes pasarelas nupciales y de ceremonia en Madrid. Seguimos en Burgos, presentaremos otra vez en octubre la colección de primavera-verano 26. Y bueno, vais a presentar dentro de poco el primavera-verano del año que viene. Sí, bueno, la colección esta semana se tiene que ir ya de casa, se tiene que ir ya lo tenéis todo preparado. Ya se tiene que ir, sí, se tiene que ir a los diferentes representantes y los diferentes representantes son los que venden a las diferentes tiendas de toda España, ¿sabes? Y tenemos que ir con todo este tiempo porque hay que venderlo, hay que adquirir el tejido, hay que confeccionarlo y servirlos a las tiendas y tienen que estar en las tiendas en enero, más o menos. Entonces... Ahora a ver cómo te lo pregunto, porque claro, no me puedes hacer tampoco spoiler y no me puedes desvelar un poco, pero me puedes contar algo de lo que tenemos. Bueno, nosotros nos caracterizamos normalmente siempre por vestir a una mujer... Siempre intentamos decirle a la gente que no se disfrace, que se sienta ella misma. Y nuestro padre empezó marcando mucha figura femenina. Le gustaba mucho marcar la figura femenina y es una constancia en nuestra empresa. Pero mujeres hay muchas y formas hay muchas, entonces es cierto que al final marcamos la figura. Y otra de las cosas que creo que nos caracteriza es que intentamos vestir todos los cuerpos. Entonces eso es difícil, pero las mujeres no somos modelos, somos mujeres. Sí, no, y además esa es una nueva tendencia que quiero decir que se está impulsando, quiero decir, a nivel internacional. Estás en Times Square y ya salen diferentes tipos de cuerpos, sí, ¿no? Claro, hay curvis o hay mujeres con otro tipo de edad y demás, y cada una pues tenemos un cuerpo y una manera de... Entonces, nosotros intentamos ir a esa mujer, intentamos que las prendas en diferentes tallajes y con diferentes cuerpos encajen. Creo que uno de nuestros logros es el patronaje que tenemos. Tenemos un patronaje que en general es impecable. Entonces es lo que cuando una mujer se prueba una prenda, pues se ve, se encuentra con ella. Y es una de las cosas que más nos caracteriza. Y lo que te digo, dar forma a esos cuerpos. Todos los cuerpos al final hay una prenda que te encaja. ¿Sabes? Hay mujeres con más pecho, con más cintura, con más cadera o viceversa y nosotros intentamos patronar para ese tipo de personas. Colorido, todo el del mundo, nos gusta el color, ¿sabes? Es verdad que entran un poquito los empolvados y demás y bueno, hemos metido algo por ahí, pero nosotros somos de color, somos de mucho color. Y luego pues nada, siempre intentamos integrar dentro de esos colores que presentamos algún estampado para que encaje con esos colores y puedas mezclar las prendas. Y bueno, en cuanto a tejidos, rasos, gasas, tafetas, algodones, linos, hay un poquito de cada. Sí, claro, que entiendo que también una parte está influenciada por las tendencias del momento. Bueno, es que estamos hablando de las próximas tendencias, ¿no? Que tenéis también un poco que andar siempre como adivinos, como bueno, pues esa investigación clásica casi que podemos, de la que podemos hablar, que bueno, que estáis completamente inmersos. Pero al bueno, final nos lo dan los grandes, ¿eh? Bueno, siempre hay empresas especializadas en tendencias de color. Y al final, tanto los grandes como los pequeños seguimos esas tendencias, ¿sabes? Pero eso ya lo marca otra empresa. Aquí está todo marcado, ¿eh? Sí, una jerarquía, ¿no? del grande. ¿Qué se va a llevar? Pues en coloraciones entran muchos los aguas, los azules, entran las gamas de los colores monocromáticos, pero con un tono arriba o un tono abajo. Entran los esmeraldas, entran los pestos, los verdes pestos y luego, bueno, por otro lado, el clásico del rojo vuelve, el negro va a entrar
como hacía tiempo, estaba un poquito fuera de, y es una de las tendencias yo creo que más va a entrar, que ya estamos viendo muchísimo en los front rows de todos los lados, tanto españoles como internacionales, y cuando entra el negro siempre entra el positivo-negativo, porque el negro con el blanco pues al final siempre es un valor asegurado, ¿sabes? Sí, no te equivocas. Sí, y llevaba mucho tiempo el negro un poquito desterrado y ahora está entrando con fuerza. Pinceladas, te cuento un poquito pinceladas. Sí, no, es que me parece súper interesante, de verdad, porque como, claro, como es una tendencia a nivel internacional, es un proceso creativo, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención también lo que has estado contando, que estáis haciendo desde Ángel Iglesias, desde el punto de vista empresarial, que claro, muchas veces siempre pienso que el que mucho abarca poco aprieta, pero también es importante tener ese equilibrio, ¿no? Y es algo que estáis haciendo vosotros, tanto como nos estabais diciendo, diferentes tipos de cuerpos, moda nupcial que nos estabais diciendo, claro, al final tienes que centrar un poco el esfuerzo, pero también importante abrir el abanico, pero tampoco volvernos locos, ¿no? No, sabes, más que diversificar producto, al final yo creo que hay que diversificar canales de venta. El producto, bueno, nosotros más o menos seguimos una línea desde hace muchos años y es un evento relativo, o sea, porque nosotros hacemos un evento que sí que trabajamos las tafetas muchísimo, los rasos, las gasas, pero nosotros no presentamos luego, no somos de mucha joyería y cosas así, ¿sabes? Pedrerías, entendemos que al final la moda, como es ocasional, que por eso nos mantenemos en este mundo, tiene que ser cíclica y demás, Claro. pues optamos por prendas duraderas, ¿sabes? Al final el slow fashion, el que hagas una prenda que te la puedas poner este año y el año que viene y el que viene, también es un acierto para todos, para la propia clienta, porque esa prenda no va a pasar No de es moda, caduca, efectivamente no es caduca, y si me apuras, para el propio planeta, ¿sabes? Porque el slow fashion también es precisamente por lo que está ocurriendo en la última década y hacia dónde nos dirigimos. Claro, que no deja de ser, si lo he entendido bien, que yo tampoco controlo mucho el tema, pero es un poco más obra maestra, ¿no? En este sentido. Es obra para que maestra sea... y es un poco el cuidado de nuestro mundo. Hoy por hoy es algo que, bueno, que no se quiere decir en exceso, pero somos la segunda empresa más contaminante del mundo. Entonces, o sea, la moda. Entonces, el fast fashion está tendiendo a provocar pues, cosas muy importantes ahora mismo en el planeta, a todos los niveles. Y el slow fashion creo que es algo que tenemos que empezar a dar valor y a entender el motivo. Entonces, no sé si tú lo recuerdas, pero cuando éramos pequeños nosotros teníamos temporalmente X prendas, pero X prendas que tenían una durabilidad. Sí, que duraba más. Claro, que la ropa duraba y que tú te ponías una y otra vez. Y ahora... Y tu hermano pequeño. Efectivamente, y se reciclaban y demás, ¿sabes? Tenía otro precio, sí, pero tenía una durabilidad. Y el fast fashion ahora ha cambiado por completo, ¿sabes? Entonces estamos entrando en que diariamente se tiran toneladas de ropa, que todo eso al final, en muchísimos casos, además es poliéster, el poliéster es petróleo, plástico y demás, y entonces todo eso está tendiendo a estropear nuestro mundo. Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena también en ese sentido. El slow fashion en muchísimos sentidos es muy bueno. Primero, porque si tú tienes un armario que es duradero, aunque tengas que efectivamente pagar un poquito más, tú tienes una seguridad de que esa prenda no te va a durar 2, 3, 4 meses. Tienes una prenda que dentro de 5 años te vas a poder poner igualmente, combinándola con otra prenda de esa temporada y dándole un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto uso, ¿sabes? No dejándola... No se produce al final tanto. Claro, ¿sabes? Y nosotros nos parece, ¿sabes? Que eso es bueno para todos. Es bueno para el cliente, es bueno para el planeta y demás. Entonces apostamos mucho por ello. Creemos que además las nuevas generaciones poco a poco se van a ir dando cuenta. Nos va a costar. Nos va a costar, sí, y tenemos que dar ese paso adelante, como también habéis dado vosotros desde Ángel Iglesias. Lo estabas comentando antes, pues bueno, que esa segunda generación que muchas veces pues es importante a la hora de esa responsabilidad, ¿no? Por esto luchó mi padre y ahora
tiene que sobrevivir y tenemos que nosotros pues, seguir intentando promocionar. Eso es importante, ¿no? Yo creo que también el sentirlo, o sea, que no solamente sea un sota caballo rey, entiéndeme, de empresarial, ¿no? Es también sentirlo, es entenderlo como un legado, ¿no? Bueno, pues mira, has dado en la palabra. Nuestros padres, porque realmente la marca era el nombre de mi padre, pero la marca la crearon tanto mi madre como mi padre pues en el 75. Y en un principio se llamó Dylan, lo que pasa que Bob Dylan no le gustó mucho, entonces nos hizo recular y cambiar el nombre a Ángel Iglesias, que es el nombre desde hace pues 40 años o por ahí. En esa primera parte, pues ambos, ya te digo, se involucraron al 100% y bueno, cuando mi padre desapareció, mi madre todavía seguía colaborando con la empresa, tanto en el diseño, en la elección de tejidos y demás. Siempre ha sido una empresa familiar. Y bueno, en el momento que mi padre falleció, mi madre justo se jubilaba y demás, entonces tomamos un poquito las riendas mi hermano y yo, y la hermana de mi madre, Monse, que siempre ha colaborado con nosotros en el diseño. Nuestra primera colección, cuando mi padre murió, se llamó Legado. Por eso te he dicho que has dado en el clavo. Que sí es la palabra, sí. ¿Sabes? Y es verdad que es una palabra que nosotros utilizamos muchísimo y creemos muchísimo en ella, ¿sabes? Ellos hicieron un esfuerzo durante 40 y tantos años de mantener una empresa, hacerla crecer, con muchos altibajos, porque ha habido muchas crisis, ha habido muchas cosas en estos 50 años, imagínate. Son muchas páginas en la historia. Efectivamente, y el estar aquí, bueno, yo te he de decir que yo a mi padre lo veo a diario, porque cada vez que cojo una base suya, la transformo, cada vez que veo una foto de inspiración, que yo que sé, que acudo al 2000, al 2007, ¿sabes? Y veo la prenda y tal, cuando estoy delante del ordenador, ¿sabes? Pues yo lo veo en todo, ¿sabes? Y flipo y digo, madre mía, ¿cómo haría esto? ¿Sabes? Es increíble, hoy es impensable poder hacerlo por los costos, por todo el material, ¿sabes? Hizo verdaderas maravillas, verdaderas prendas de museo, ¿sabes? Entonces, ese legado, bueno, pues intentamos, bueno, yo me siento orgullosa, ¿no?, lo siguiente, de todo lo que ellos consiguieron, y intentamos seguir dándole forma, tanto mi hermano y yo, a día de hoy, y esperemos que por muchos más años. Efectivamente, nosotros que os lo deseamos. Elena, que llevamos media hora hablando. Madre mía. Muchas gracias por estar con nosotros y de verdad y por, bueno, pues por transmitirnos también un poco esa pasión y ese empeño que tenéis desde Ángel Iglesias, y os deseamos que la próxima vez que pasemos por aquí, pues eso, más éxitos, más celebrities con la marca Ángel Iglesias y en general, pues bueno, que sigáis dando pasos hacia adelante. Muchas gracias, encantados de estar aquí siempre con vosotros y gracias por invitarnos. Pues es Elena de Ángel Iglesias y nosotros ahora nos vamos a lanzar directamente a nuestros consejos publicitarios, pero esperen porque tenemos que volver y tenemos que continuar con ese ciclo de narradores en el que hoy va a estar con nosotros Fernando Martos. Así que unos consejos publicitarios y ya estamos aquí con vosotros. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro 8 Magazine y como decíamos, os lo estamos mostrando a lo largo de la semana, la riqueza que tenemos en cuanto a la narración oral, en cuanto a la literatura en Zamora, por supuesto, y hoy es una muestra más y hoy tenemos con nosotros a Fernando Martos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí pasando el verano. Pasando el verano, que bueno, un verano distinto para ti después de toda la vida trabajando, ¿no? Otros veranos había que estar pensando en qué íbamos a hacer con los chiquillos y las chiquillas ahí en los colegios, y este verano pues ha sido pues para pensar en otras cosas, ¿no? ¿Tenemos un momento del verano también de creación literaria para ti? Sí, no, bueno, la creación literaria pues es cuando puedes y durante toda la vida. A veces pues en los sitios más inhóspitos puedes hacer las cosas más interesantes, claro, o puedes tener todo el tiempo del mundo y no haces nada que merezca la pena, ¿no? O sea, que no es cuando quieras, es cuando te llegue. No, es cuando se llega de mil maneras, ¿no? O paseando, ¿no? Yo soy una persona también de que cuando se me vienen las ideas es paseando, que es
otra de las actividades a las que dedico tiempo, ¿no? Y que recomendamos, yo creo que a la gente. Sí, bueno, yo creo que en Zamora todo el mundo pasea, hay rutas ya populares por donde la gente va a eliminar el colesterol y esas cosas. Sí, es verdad, esa es cierta. Muy recomendable. Pero es una ciudad muy paseable, ¿no? Ahora está llena de obras, es difícil, pero en sí toda la zona del río y las zonas, el casco antiguo, todo eso, la gente cuando viene, que suelo llevarlas a dar un paseo y de paso le cuento alguna leyenda, alguna cosa, pues entonces reconoce que es un sitio muy agradable por el que pasear. Que muchas veces no sabemos lo que tenemos, de todas maneras, claro, y también hay que muchas veces ponerlo en valor. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, pues hace un año que te jubilaste, recibiste también pues en el Museo Etnográfico pues un reconocimiento en este sentido, y imagino que ha sido también un tiempo para reflejar, un tiempo para reflejarse en todo lo que ha sido tu carrera profesional y bueno, ¿y qué ha sido para ti? Pues más de 40 años creo que eran. Sí, bueno, yo creo que al final lo que hemos estado haciendo en los colegios, porque nosotros fundamentalmente hemos trabajado en los colegios con los jóvenes o con los más pequeños, ya forma parte de tu biografía, es decir, incluso todo lo que contábamos allí forma parte de nuestra biografía, porque al final con la chiquillería de lo que estábamos hablando es de la vida, ¿no? A través de los cuentos, a través de los libros, no solo eso, sino a través del cine, a través de cortos, a través de pintura, a través de música, a través de ciencia. También hablábamos mucho de ciencia con los chavales. Bueno, pues todo eso es un relato de vida, es un relato de que incorpora una serie de experiencias, y lo más bonito era que cuando ya los chiquillos, la chiquillería nos despedía, pues decían, lo más bonito era oírles todo lo que habían aprendido con nosotros, ¿no? Que habían aprendido muchas cosas, no solo se acordaban de los cuentos, sino que habían aprendido muchas cosas. Y ahora que te los encuentras a veces por la calle o en sitios ya que están trabajando, pues llevamos 40 años trabajando y hemos llegado a contar cuentos a una abuela, a una madre y a una nieta. Sí, a 3 generaciones enteras. 3 generaciones. Oye, eso es de los momentos de orgullo, ¿no? Dio esa coincidencia en un lugar ahí en Fuentesauco, que habían coincidido las 3 generaciones y la verdad es que es muy, muy agradable. Entonces, bueno, pues no ha sido más que una parte de tu biografía y que sigue ahí, que ha sido muy importante y que además ha servido pues para que los chavales tuvieran pues eso, un momento de estar a gusto, rodeados sencillamente alrededor de una hoguera de palabras, por decirlo así, ¿no? Una hoguera de palabras, muy bonito ahí la metáfora. Y ahora mismo, ¿en qué te estás centrando también? Precisamente, como decimos, está la faceta, pues bueno, además de profesor de cuentacuentos, y la faceta literaria, pues eso, precisamente, cuentos que cuenta, hay que escribirlos en este sentido. ¿Ahora a qué estás dedicando más? Bueno, me estoy dedicando, que tenga que ver con los cuentos y que tenga que ver con las palabras, pues me reúno con un grupo de gente, tenemos un taller de escritura, sigo escribiendo y haciendo cosas, y luego pues hay que sembrar tomates y también hay que dedicarle tiempo a eso, que no había tenido. Quiero hacer unas pequeñas ediciones y trabajar los pop-up, bueno, en fin, yo es que nunca he parado y siempre tengo cosas que hacer. ¿Qué son los pop-ups? Los pop-ups son estos libros que ves que se llaman libros vivos, los abres y tal. Que son con formas. Exactamente. Entonces, bueno, pues hay una serie de historias que se han ido quedando, que son pues difíciles de publicar, y a lo mejor a través de una edición artesanal, pequeña, pues para regalárselo a alguien en concreto, pues también me gustaría, estoy haciendo ese tipo de cosas y ese tipo de proyectos, ¿no? Y luego, bueno, pues seguir leyendo, a veces en algún sitio, pues contando cuentos, investigando, estoy escribiendo una cosa que me está llevando tiempo de investigación. Y entonces, bueno, pues en eso, la verdad es que no tengo tiempo, más el día a día que uno tiene que ir al supermercado o ver una
película o una serie que también veo. Claro, pues, hay que disfrutar de la vida, pues no es eso. todo trabajo, porque para eso Exactamente. no somos jubilados, ¿no? Y bueno, y en invierno pues hay que hacer chorizos y en otoño hay que hacer vino. O sea, soy una persona bastante Estacional. ocupada, sí, sí, o sea, me Cada muevo cosa a su tiempo. por estaciones, exactamente, sí. No, pero es de una manera muy bonita y bueno, y sobre todo eso, pese a que a otro ritmo, de otra manera, pero seguir dedicando al final a lo que has dedicado a lo largo de tu vida, pues me parece importante, sobre todo por esa capacidad de separar lo que ha sido trabajo también de lo que es una pasión, lo que no deja de ser, al fin y al cabo, pues un hobby en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, Que es el interés que claro, irremediablemente, pues todo esto, cuando se habla de jubilación, pues se habla de una situación laboral, es decir, que igual que cuando cualquier otra persona, un deportista, tiene que abandonar un equipo, ¿no? Pero llega un momento en que todo tiene que tener su final, y además todo tiene que tener su relevo. Ahora hay unas personas que están ahí en el bibliobús y por los colegios intentando también llevar a cabo actividades. Es decir, que lo puramente profesional, digamos, en el que cotizas pues, para luego cobrar una jubilación, eso es una cuestión. Lo importante es que el trabajo que tú estés haciendo o la labor que tú estés haciendo te sientas comprometido, ¿no? Y la verdad es que Edita y yo sí nos hemos sentido comprometidos y por eso muchas veces alguien puede pensar, es que habéis gastado una vida en eso, porque es verdad que estábamos en verano, en invierno, en vacaciones, en los domingos, los fines de semana, porque claro, nosotros íbamos con el bibliobús a los colegios, pero todo eso había que prepararlo, ¿no? Todo lo que trabajabas con los chavales. Y además llegó un momento en que con ellos era fácil hacer las cosas a la carta. A veces llegabas al aula y ellos ese día querían hablar de una cosa, ¿no? Entonces tú tenías que tener el conocimiento y la capacidad de ir cambiando hacia los intereses que ellos te manifestaran. En este sentido, te quería tratar contigo lo que has tratado también el tema del bibliobús. ¿Cómo estás viendo la literatura infantil, bibliobús, el panorama actual en general? Tanto quiero decir, tanto en España como aquí ya de una manera pues más pequeña, más para nosotros, más aquí en Zamora. Bueno, el concepto de lectura para todo lo que se quiera hacer en este mundo y para todo lo que quiera hacer la sociedad que se propone llevar a cabo una serie de actividades y otras no, ¿no? A veces, pues a lo mejor nuestros antepasados tenían que dedicar una parte muy importante de ir al bosque a cazar y etcétera, etcétera, ¿no? Pero a medida que ha ido desarrollándose otros modos sociales, pues hemos dedicado el tiempo y ahora se está planteando que a lo mejor no hay que trabajar tantas horas, ¿no? Para poder tener tiempo. Porque cualquier actividad que desarrolle una sociedad es espacio y tiempo, necesitas un espacio y un tiempo. Si los chavales tienen espacio y tienen tiempo para poder leer, y además, como leer es una cosa muy difícil porque es una cosa que se han inventado, nos hemos inventado los seres humanos, hablar, a ti te pueden abandonar en un monte y dentro de 10 años te encuentran y en un año posiblemente ya puedas hablar, ¿no? Pero leer exige un proceso intelectual y un aprendizaje. Y entonces, si las sociedades que todo eso lo han desarrollado conscientemente desde pequeños, porque consideran que el conocimiento, pues una de las partes, una de las vías más importantes por las que se transmite ese conocimiento es la lectura, pues le dedican tiempo a la lectura, ¿no? El mundo editorial, yo creo que está de cuando empezamos, pues nosotros cuando empezamos fue el momento más importante de la literatura infantil y juvenil en España. Recuerdo que yo hacía un programa de radio y al trabajar en la biblioteca, en el bibliobús, empecé a leer libros infantiles y juveniles y descubrí que había verdaderos autores muy interesantes, ¿no? No solo pensando en niños, sino pensando en personas. Porque nosotros siempre hemos trabajado con niños, pero hemos pensado que son personas, ¿no? Y entonces recuerdo de haber
he conseguido entrevistar durante un año a lo más importante de la gente que escribía en ese momento, y ese boom de traducciones también que venían de Europa. Pues ese momento fue muy importante, y también la escuela estaba muy preocupada, ¿no? Había un movimiento pedagógico donde reconocían que la lectura era fundamental, ¿no? Y la escritura. Entonces, bueno, hubo ese momento muy importante. Yo ahora veo un momento más comercial, en donde los libros, por un lado muy comercial, en donde se hacen libros a ver si se venden o no se venden, y por otro lado libros demasiado centrados en problemas, ¿no? De que si el niño no duerme, que si sus padres están divorciados, ¿no? Que si, es decir, yo veo mucho eso. Y, hombre, hay libros muy interesantes, se siguen publicando, pero cada vez, Dita y yo, nos costaba más encontrar esos libros fundamentales que realmente tuvieran un contenido universal que les llegara a los chiquillos, a la chiquillería con la que trabajábamos, y que de verdad mereciera la pena ser contados, ¿no? Bueno, Fernando, en este ciclo que digo que estamos poniendo un poco en relieve a lo largo del verano, como ya hicimos el año pasado, pues eso, estamos intentando potenciar, poner un poco en relieve el talento que hay a la hora de la narración oral, y queríamos también un poco verte en acción. ¿Qué es lo que... que queréis que os cuente un cuento? Que nos cuentes un cuento. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, como decíamos, ya los cuentos forman parte de la biografía, ¿no? Yo te puedo contar la historia de Istio, era un cabrero de Maide. Estoy hablando ya de más de 100 años que Istio vivió en Maide, un cabrero que era un poco tardo, pero él, estaba casado con una mujer bastante espabilada, ¿no? Y entonces aquel año le tocó a Istio pagar los impuestos, porque en vez de, habían acordado en el pueblo, en Maide, que en vez de ir el día que había que pagar los impuestos, que venía el recaudador de la corona y se hospedaba en Alcañices, y en vez de todos perder un día, porque entre que llegas andando a Alcañices y vuelves, pues perdían un día, pues era mejor que uno de todo el pueblo fuera a pagar los impuestos de todos. Y aquel año le tocó a Istio, que como te dije antes era un poco tardo, y su mujer, muy precavida, intentó disuadirlo para que no lo hiciera. Mira, maridiño, no vayas con el dinero, que tú a ver si lo pierdes. Que no, mujer, le decía a Istio, que yo voy, me ha tocado este año y yo pago los impuestos. Mira, maridiño, que hay muchos ladrones y tú no vas a saberte enfrentar con ellos. Ah, que sí, mujer, que yo meto el dinero en la faltriquera y a mí no me lo ve nadie. Así que aquel hombre empeñado pues se marchó con el dinero de todos camino de Alcañices, y al poco tiempo se encontró con un zangarrón. Aquí en Zamora sabemos todo lo que son los zangarrones, los zafarrones, los tafarrones, zamarrones, que son enmascarados, que en las fiestas invernales salen con unas máscaras terribles y tal. Se encontró con un zamarrón y le dijo, dame el dinero. Y aquel hombre, sin resistencia ninguna, le entregó todo el dinero, y el zamarrón le dijo, y además, levántame las faldas y me besas el culo. Entonces aquel hombre le levantó las faldas, le besó el culo y ya volvió a casa, y su mujer, al verlo, le dijo, maridiño, muy pronto vienes de haber pagado los impuestos. Dice, ay sí, mujer, que me encontré con 100 ladrones por el camino y no pude con todos. Y le dijo la mujer, ¿no serían menos ladrones? Dice, ay sí, mujer, eran 10, pero como 10 campanillas, campanarios, ¿no? Como 10 campanarios. Ay, maridiño, ¿no serían más pequeños? Dice, ay sí, mujer, era uno. Y además de quitarme el dinero, me tocó levantarle las faldas y besarle el culo. Y le dice la mujer, ¿y el culo que besaste? ¿No te olieron a las verdiñas de nuestro huerto? Y dice, ah, mujer, que ya sé yo quién me quitó el dinero. Y aquel hombre entró, le entró por primera vez el conocimiento en la cabeza, y descubrió, bueno, pues lo que había sucedido y el escarmiento que le había querido dar su mujer. Desde entonces confió en ella,
a raíz de aquel suceso se olvidaron una bolsa de monedas y que él de otra manera también recuperó. Eso les permitió llegar a América, estuvieron en una hacienda de la Molienda en Lima y allí conocieron a mi tatarabuela que llegó de África vestida de caracoles, pero bueno, esas ya historias que os contaré en otro momento. Otra historia. Otro momento. Oye, es espectacular, Fernando, la verdad que es increíble escucharos y bueno, y de esta manera también tan cercana, que imagino que es importante a la hora de narrar, no sé, en este sentido también, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un narrador? Y sobre todo, pues oye, que nos puedes estar viendo a algún joven aficionado al que le podemos dar un empujón. Lo más importante yo creo que es tener credibilidad, luego cada uno busca sus historias, sus textos. Yo cuento cosas que me han contado, que he vivido o que he intentado investigar, y cada uno cuenta, pero sobre todo el tener credibilidad, yo creo que es lo más importante. Ahí hay quien se disfraza, hay quien lleva el arte narrativo al arte escénico, hay otras personas que lo hacen más literario, más poético, más teatral en algunos casos, pero vamos, en nuestro caso ya después de tantísimos años contando cuentos, creo que los cuentos ya forman parte de mi biografía. Entonces, pues como te lo he contado ahora, no es más que un hecho que conozco, que sé que sucedió y que yo lo transmito también pues para que la gente descubra el valor de esas historias, de esos sobre todo personajes secundarios, sin los cuales no podría haber historia, y que generalmente se cuentan las historias de los superhéroes, no la historia de estos personajes secundarios que nos enseñan sobre la vida tantas cosas, ¿no? En este sentido, ¿tú qué prefieres más, la escritura o la narración oral? ¿Qué crees que sientes mejor? Porque posiblemente la narración sea más agradecido en el sentido de que pues, puedes verle la cara a la gente cómo lo recibe. El escribir es de otra manera. Son dos, digamos, dos lenguajes diferentes. Lo bueno que tiene la narración oral es que estás convocando, que la palabra está presente y quien la está escuchando está presente también. Y tú, en función de lo que esté sucediendo mientras estás contando o las consecuencias que tenga lo que estás contando en la gente que te escucha, eso va modificando el discurso y lo va llevando por otros derroteros en función de quién esté. La escritura es más íntima, es dominar un poco el lenguaje, saber lo que quiere uno contar e intentarlo contar y queda, digamos, ese discurso plasmado en un texto escrito que tiene que ver, pero no del todo, a lo que es el relato oral. Yo me he expresado en los dos modos, por decirlo así, pero sí es verdad que donde más me lo he pasado, digamos, mejor, o he tenido más trascendencia, o he podido hacer más cosas a través de la narración oral, ¿no? Bueno, Fernando, ha sido la verdad un placer tenerte aquí con nosotros. Aquí eres bienvenido cuando sea y de verdad que enhorabuena por empezar por todo tu legado y por todo el trabajo que has hecho durante, como decimos, 40 años formalmente, como decías, en esa pequeña parte, y lo que continúas haciendo, y que esperemos que continúes así, porque es una de las maneras que yo creo que de que tengamos un bonito legado también cultural, y es que lo disfrutemos tanto como lo disfrutas. Sí, es una herencia que no se debe perder, y estaría bien incluso pues recuperar lo más posible aquellos relatos más antiguos que han sido luego versionados en el cine, y estaría bien que algún día pues se pudiera, os emplazo a ello, contarle a la gente quién es nuestra Cenicienta realmente, quién era nuestro Hansel y Gretel, nuestro Periquín y Periquina, nuestra Mariquilla, nuestra Estrellita de Oro, sí, porque de dónde vienen y cuáles eran las versiones que contábamos aquí, porque están cargadas de unos valores que sí que se han perdido en las diferentes versiones, sobre todo cinematográficas, ¿no? Estaría bien que un día dedicarais con gente que sabe, pues que os pudiéramos contar
cómo eran esos cuentos, ¿no? Y de dónde vienen esos cuentos que todos conocemos, ¿no? Pues estaría bien, sí, queda apuntado y vamos, antes de que se me olvide, que es que no te quería interrumpir antes, que decías que tenías talleres, no sé si están abiertos al público o bueno, a es un grupo, sí, estaría abierto, pero bueno, es un grupo de gente que yo hice unos talleres a lo largo de mucho tiempo en la biblioteca de escritura y luego gente que participó en ellos, pues cuando ya nos hacían en la biblioteca, pues y a veces nos reunimos ahora estamos en periodo de vacaciones, luego cualquiera que tenga interés, pues compararme por la calle o gente que va a club de lectura en las bibliotecas, participan en ese taller y a través de ellos, si quieren en algún momento participar, pues nada, nos reunimos en los bares porque no tenemos otro sitio. Sí, hay muchos, sí. Que además Zamora, que lo que decimos, que tenemos que conocer lo que tenemos. Lo dicho, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros y por transmitirle a la audiencia de la 8 Zamora y a nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a ir despidiendo, pero antes de nada nos vamos a ir otro momentín a publicidad, así que unos consejos publicitarios y volvemos. Hoy nos hemos acercado a uno de los lugares más icónicos y de hecho podríamos utilizar hasta la palabra legendarios que tenemos aquí en Zamora, que es el arco de Doña Urraca, y precisamente para conocer un poco su sentido también histórico y bueno, conocer un poco más del personaje, hemos hecho aquí en la 8 Zamora, vamos a estar unos días hablando pues con Edu Cabrero. Edu, ¿qué tal? Para empezar, bueno, bienvenido y muchas gracias por compartir la historia de Zamora con nosotros. Pues bien hallado, nada me gusta más que compartir la historia de Zamora, de su ciudad, de su provincia y bueno, pues a través de este medio es algo para mí muy importante. Bueno, empezamos con Doña Urraca, lo que estábamos diciendo, un poco leyenda de Zamora, muy importante para la ciudad y bueno, para empezar, ¿cómo nos podemos informar para empezar un poquito de ella? Pues tú lo has dicho muy bien, Pablo, porque la verdad es que Urraca, que es uno de los personajes quizás más célebres de la historia de Zamora, tiene esa particularidad, ¿no? Que para informarnos sobre su biografía, para reconstruir al personaje, tenemos muchas veces que recurrir precisamente a los romances. ¿Qué ocurre? Que un romancero nunca es una fuente histórica, sino que es más bien una construcción juglaresca, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la información, que es mucha, la que nos aportan los romances, se tiene que contrastar y se tiene que completar con fuentes de otro tipo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas fuentes de otro tipo pues tampoco son del todo fiables si tenemos en cuenta que en este tipo de cosas y más en estos conflictos que son casi guerra civil, ¿no? Estas guerras fratricidas entre Castilla y León, pues como suelo decir yo, las crónicas están escritas, ¿no? Por plumas, por manos de personajes que también tenían sus intenciones políticas detrás, ¿no? Hay incluso textos que se contradicen, ¿no? Son tan dispares que incluso llegan a contradecirse entre ellos. Entonces la labor historiográfica que hay detrás de los profesionales de la historia que dirimen cuánto hay de real, cuánto hay de leyenda, pues es muy importante. ¿Qué fuentes podemos tener más allá de esos romances? Bueno, pues está la historia silense, que se llama así porque es una historia que se cree fue confeccionada por un monje de Silos. Es como una biografía de Alfonso VI, que, como no, estando este personaje tan estrechamente vinculado a su hermana Urraca, pues no podía no incluir ciertos pasajes también de la biografía de la señora de Zamora, ¿no? Y tenemos también el de Preconis Hispaniae, que esto es como una recopilación de hechos que data de más o menos 1280, está elaborado por el fraile franciscano Fray Juan Gil de Zamora, y es más o menos un compendio de su historia reciente. Todo esto nos habla mucho de Doña Urraca, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la labor que tiene detrás de investigación todo esto pues es fundamental. Claro, al principio es como cogerlo un poco con pinzas todo, nos creemos lo mínimo, lo que dices, pues muchas veces los romances aparte pues es eso, es un poco exagerado, dudar también un poco de la fuente de bueno, que en esos momentos, como decías, tenía un poco de intenciones políticas, y una vez que lo tenemos, pues bueno, ya podemos hacernos un poco la idea de lo que era este personaje y uno de los personajes, como decimos, la mayor heroína, diríamos, que tiene Zamora, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, tal es el cuidado que hay que tener a la hora de manejar todas esas fuentes,
que incluso para establecer un poco dónde y cuándo nació, pues también tenemos nuestras dudas. Se habla del Reino de León, como no, pero solo algunas fuentes especifican que fue en Burgos. No es zamorana entonces de nacimiento. Y también son pues amplias las horquillas de años que se manejan para su posible nacimiento, entre 1033 y 1037 sobre todo. En cualquier caso, bueno, pues tenemos que hablar de una urraca que conocemos también, sobre todo a partir de ese reparto que hará su padre, el rey Fernando, momentos antes de morir, ¿no? Sabemos que eran 5 hermanos, pues Urraca era la mayor de los 5, le sacaba aproximadamente, según la fecha que tomemos de nacimiento, unos 10 años al más pequeño, que era García, y unos 7 a Alfonso, que fue pues a quien más ligada estuvo. Prácticamente sentía por él un amor maternal, porque se puede decir que incluso lo crió. Y bueno, pues más allá de eso, ¿qué datos tenemos para construir estos años primeros de Urraca, que son quizás un poco más desconocidos? Sí, la figura de Urraca conocemos más de la edad adulta, ¿no? Sí. Entiendo que la infancia es un poco la cara más desconocida, ¿no? Pasa mucho con los personajes medievales y bueno, lo que sí sabemos pues es que evidentemente recibió una rica formación. Ella recibió formación en el trivium y el quadrivium, esas artes liberales que se solían llamar, que estaban restringidas a los nobles. Posteriormente también nos hablan las fuentes de cómo los hijos del rey Fernando fueron instruidos en materias militares y cómo las hijas recibieron formación en lo que se dan llamar las virtudes femeninas honestas, ¿no? Pues todo eso va poco a poco confeccionando la biografía de este personaje, de Urraca, hasta que, bueno, pues más adelante ya nos encontramos con esos episodios más conocidos como el del propio cerco de Zamora, ¿no? Y uno de los elementos del cerco que quizás se ve más en nuestra sociedad es cuando hablamos de la arquitectura, y es que cuando hablamos de la figura de Doña Urraca tiene su arco propio, donde hemos quedado en este primer momento, este arco de Doña Urraca, Edu. Correcto, sabemos mucho más sobre ese reparto que decíamos antes, ¿no? del rey Fernando entre sus hijos, que por cierto pues pretendía con él lo que desgraciadamente luego terminó ocurriendo, ¿no? Esa guerra fratricida entre todos. Ese reparto lo conocemos muy bien, todo zamorano y zamorana ha oído hablar de él o se lo sabe incluso ya de memoria, ¿no? Cómo consistió en el entregar a su hijo Sancho el reino de Castilla, a Alfonso León y finalmente al más pequeño, a García Galicia. ¿Qué ocurre con las hermanas, con las hijas, con Urraca y Elvira? Bueno, pues sabemos por el testamento que también reciben las rentas de todos los monasterios de los reinos de Castilla y de León. Está quizás menos clarificado el hecho de que ellas ejercieran como verdaderas administradoras o regentes de las plazas de Zamora y Toro respectivamente, pero en cualquier caso, bajo un rol u otro, lo cierto es que un año después aproximadamente de ese reparto de 1065, en 1066, Urraca queda aquí establecida en la ciudad de Zamora, precisamente aquí, nunca mejor dicho, porque su palacio se encontraba junto al arco de Doña Urraca, que hoy en día recibe su nombre, ¿no? Sabemos ciertas cosillas del palacio que se ubicaba aquí detrás. Por las fuentes conocemos que tenía unos 200 pies de largo, que disponía de una huerta amplísima, riquísima. Todavía tenemos vestigios de ese pasado más remoto, de esa historia medieval aquí. Podemos contemplar pues, algunas salas, el postigo, también dentro se pueden apreciar más restos, pero lo cierto es que, bueno, pues evidentemente este palacio de Doña Urraca ha ido sufriendo a lo largo de la historia muchísimos cambios, ha sido residencia de diferentes casas de nobles. En el siglo XVIII está documentado que también servía como cuartel de inválidos. Pero sí que se aprecia, cómo no, ese pasado medieval, ese pasado del cerco aquí en el arco de Doña Urraca, del cual tenemos ese vano entre ambos cubos, que a día de hoy pues tiene un escudo muy deteriorado, muy erosionado y cómo no, pues ahí entra la leyenda para presentar posibles hipótesis, ¿no? Se dice que precisamente desde ahí estaba el ventanuco desde el cual Urraca pues vigilaba, además
pues haciéndose un poco con el control de esa vigilancia del cerco, del enemigo que estaba acampado a las afueras. Desde ahí observaba ese cerco. Hay quien también bueno, pues se inclina por pensar que se puede distinguir en cierto modo una cabeza cortada que pertenecería a Ibn al-Quid, que fue un príncipe omeya que en el siglo X, a finales del siglo X, también asedia Zamora y muere en combate. En cualquier caso, eso ya pues queda un poco al gusto del zamorano que pase por aquí y se imagine estas historias del pasado, ¿no? ¿Qué te parece ahora que vamos a hablar un poco del cerco de Zamora? Entiendo dentro Sí. de poco nos movemos para conocer. Un poquito Vamos apuntes, a, pero vamos. vamos a conocer un poco más de cerca la historia de Doña Urraca. Ahora aquí en el arco de Doña Urraca hemos conocido pues un poco esos primeros pasos, pero está también la historia del cerco y claro, visitaremos otro de los lugares importantes, en este caso en la historia de Doña Urraca. Y volvemos aquí a los jardines del castillo, donde precisamente pues es otro de esos lugares que nos llevan al medievo en Zamora, y concretamente pues para hablar de cerco no hay ningún sitio mejor para conocer un poco pues el cerco, que comenzamos desde el principio. Edu, ¿cuáles son los antecedentes de la leyenda del cerco, la leyenda que marca un poco la idiosincrasia de Zamora? Bueno, pues tras ese reparto que, como decíamos antes, pretendía un poco evitar lo que finalmente acabó ocurriendo, esa guerra fratricida, pues estalló efectivamente ese conflicto y además casi inmediatamente. El primero de los hermanos que pierde su reino es el más pequeño y más vulnerable, podríamos decir, que es García, que pierde Galicia. El reino de Galicia se lo reparten entre Sancho y Alfonso, que en un primer momento es cierto que sí que van a alcanzar ciertos acuerdos amistosos entre ellos. No todo fue guerra. No todo fue guerra, pero no tardaría en cambiar la situación y poco después esos tratados pues quedan de alguna manera rotos y estalla una guerra más abierta que va a componerse de diferentes conflictos que no van a tener un desenlace del todo cerrado, hasta que ya sí nos tenemos que situar en ese importantísimo año que todo zamorano y zamorana conoce, que es 1072. En este año es cuando ya hay una batalla totalmente que enfrenta, ¿no?, a estos dos hermanos, abierta, en la que finalmente Sancho se acaba haciendo con la victoria. ¿Qué ocurre con Alfonso? Bueno, pues que en un primer momento va a ser hecho prisionero, pero aquí es donde de nuevo aparece en escena nuestra querida señora de Zamora, Urraca, que parece que por su intercesión al menos consigue suavizar esa pena y logra que Alfonso, su querido hermano, salga de prisión y se le permita irse al exilio. Finalmente Alfonso acabará desterrado en la taifa de Toledo, que es un estado vasallo amistoso del reino de León, y Sancho II sí llegará a ser coronado como tal, como rey de León, pero de manera poco efectiva. Inmediatamente la nobleza leonesa se va a oponer a ese nombramiento y va a despertar cierta resistencia que va a tener como epicentro y como núcleo precisamente a una ciudad y a un personaje, Zamora, y nuestra querida Doña Urraca. Aquí en el castillo en el que nos encontramos pues podemos situar, ¿no?, ese epicentro de esa resistencia leonesa que de alguna manera Urraca encabeza, ¿no? Bien, pues es a partir de este momento cuando ella empieza a asumir ciertos roles que se escapan un poco de lo que era el rol habitual de una mujer medieval de la época, ¿no? De la importancia también del personaje es cuando ya va a tomar partida en ese cerco célebre de Zamora. En este sentido, pues claro, estamos hablando del medievo, estamos hablando del año 1072. El papel de la mujer pues era completamente distinto, aunque fuera la nobleza, pues obviamente pues no era como ahora en estos momentos, y es algo que precisamente porque también da ese punto de orgullo, ¿no?, a Zamora de su señora, de Doña Urraca. Sí, sin lugar a dudas, no pocas veces exageramos a veces los papeles no solo de las mujeres, sino de cualquier otro colectivo que en el medievo pues estaba al margen, ¿no? Pero creo que no es exagerado decir que Urraca sí que de alguna manera desarrolla cierto papel con mucha relevancia en el momento en el que es esa señora de Zamora, como la conocemos muchos, pues está siempre al lado del que era ese alcalde o gobernador de la ciudad, el célebre también Arias Gonzalo, a cuyo lado estuvo siempre. Y bueno, pues hay discrepancias, pero todos los historiadores coinciden en que sí que ejerció cierto liderazgo también en la administración de Zamora. Ese cerco de Zamora pues va a estallar cuando finalmente Sancho asedia, ¿no?, o
pone sitio a la ciudad de Zamora. Es un ejemplo de esos episodios que decíamos que navegan o pisan esa fina línea entre la leyenda y la historia. Decíamos al principio que hay siempre que tener en cuenta cómo los textos pues, están escritos por gente con sus propias ideologías, sus intereses. Los de León dirán una cosa, las crónicas castellanas expondrán otra, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues ella sí que va a ejercer cierto liderazgo en lo que podemos considerar la defensa de la plaza de Zamora en estos momentos. Ahora mismo tenemos el castillo que muchas veces, pues eso, lo vemos desde el punto de vista arquitectónico, muchas veces desde el punto de vista legendario, pero claro, que muchas veces cuando tenemos que entrar aquí como zamoranos, no solamente para los turistas, sino como zamoranos, es para recordar un poco nuestra historia, para recordar un poco nuestra leyenda y lo que nos hace un poco más zamoranos a todos, ¿no? Tenemos muy cerquita también aquí, Pablo, pues al postigo, ¿no? O a la puerta de la traición o la ahora puerta de la lealtad. Ahora, para ti traición y lealtad. No sabría por cuál inclinarme, ¿no? Según como lo consideremos, así lo llamaremos, ¿no? Porque ahí está ese personaje del que podríamos estar hablando horas y horas, que es Bellido Dolfos, ¿no? Otro de los personajes conocidos por todos los zamoranos. Y según como lo miremos, de hecho, precisamente en torno a este regicidio, a este magnicidio que supuso el asesinato del rey Sancho II, que eso es indiscutiblemente un dato histórico, pues gira el debate sobre si nuestra urraca, Nuestra Señora de Zamora, tuvo un peso determinante en este asesinato o no, hasta qué punto pudo su propia hermana tener peso significativo en lo que es el montaje del asesinato y de todo esto. Por eso digo que la figura de Bellido Dolfos supone pues ponernos en una postura u otra. Si consideramos que fue un personaje que, debido a su valentía y a su ansia quizás de pasar a la historia, de ser protagonista de una épica gesta, pues podemos suponer que salió prácticamente solo, que consiguió introducirse entre las filas enemigas y conseguir dar muerte al rey. Hay otras hipótesis que dicen que fueron comandos un poco más elaborados. Yo sí que me inclino aquí por esta opción. Podemos pensar, ¿por qué no?, en un comando especial, como a día de hoy hay fuerzas especiales en los ejércitos actuales, que bueno, pues se organizó, ¿no?, una misión de suma importancia, y que Bellido Dolfos pues participó, entre otros, en este comando especial que finalmente dio muerte al rey Sancho de una manera u otra, ¿no?, y consiguió pues abrirse camino entre sus filas acampadas aquí en las afueras. Es algo que nunca podremos saber. Las fuentes a veces simplemente se limitan a, bueno, pues a ignorar de alguna manera, otras veces ensalzan y otras veces directamente tergiversan las cosas, ¿no? Pasa un poco lo mismo con el papel que pudo jugar la Urraca, ¿no?, la infanta Urraca, que no sabemos muy bien en qué pudo consistir, si realmente desconocía por completo lo que se estaba tramando, si a pesar de conocerlo lo permitió, o si directamente pues, tuvo una participación activa en lo que es la organización del magnicidio de su propio hermano. Más allá de esa jura de Santa Gadea en Burgos después, en la que el Cid hizo jurar a Alfonso VI que no tuvo ningún tipo de participación en la muerte de su hermano, pues también hay las hipótesis que plantean que incluso Alfonso desde el exilio también tuvo una participación activa en lo que fue este magnicidio. Nunca lo sabremos, pero vamos, en cualquier caso, Urraca tuvo una importancia vital en lo que es la administración de la plaza que tanto quería, ¿no?, y de la que se convirtió en adalid de esa resistencia frente a su hermano, que en cualquier caso nunca estuvo de acuerdo, ¿no?, con esta unificación forzosa, ¿no?, de Sancho. Bueno, para terminar, Edu, te vamos a pedir que nos cuentes qué es para ti en la historia de Zamora Doña Urraca, qué papel juega en este sentido, si, pues bueno, como muchas veces, como decimos, como símbolo al final de el orgullo de Zamora. No sé qué es para ti en este sentido Doña Urraca. Pues ante todo es un personaje muy interesante porque brinda la posibilidad de algo que es muy enriquecedor, que es el hecho de poder tener opiniones dispares frente a ella. Yo me he encontrado con gente, zamoranos y zamoranas, que me han tildado a Urraca de poco menos que una traidora, de que era una mala mujer, y otras opiniones que son todo lo contrario, la ensalzan como un ejemplo de esa mujer medieval que pues consigue anteponerse de alguna manera a su papel secundario y se convierte en protagonista de su momento.
Yo creo que ese es el principal de las ventajas, ¿no? La principal de las ventajas que ofrece un personaje como Urraca, el poder profundizar en ella. Hay estudios por prestigiosos historiadores que profundizan mucho en su biografía, que la plantean, la estudian desde un punto de vista, desde otro, y ofrece esta discrepancia rica entre los propios zamoranos, al igual que la figura, por ejemplo, de Bellido Dolfos, que seguimos ahí un poco sin dirimir de qué lado traidor está. o no. Claro. Ante todo, pues eso, que la gente se pueda sentir atraída por estos juegos de tronos del pasado, que ni mucho menos son totalmente legendarios, sino que a pesar de estar basados en romances y tal, tienen mucho de historia y están abiertos a que cualquiera pueda adentrarse en ellos. Tiene su base real, que bueno, que nos has acercado también, Edu, y muchas gracias antes de nada por acercarnos y por la pasión también que le pones también como zamorano y también como historiador en la historia y en, como decimos, la idiosincrasia de lo que es Zamora. Muchas gracias, Edu. Gracias a vosotros. Y ya lo saben, esta es solamente una de las partes de la que vamos a tratar con Edu en cuanto a la historia de Zamora, que profundizaremos más en el futuro. Pues con esta nueva sección de historia nosotros nos despedimos, pero mañana volveremos en nuestro 8 Magazine con más contenidos. Os esperamos mañana a partir de las 4 y 5 de la tarde. Hasta entonces, que pasen buena tarde. Adiós.